Hola, soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. Si cometí un delito, ¿puedo reparar mi error? Para que los miembros de un Estado podamos vivir pacíficamente y alcanzar nuestras metas en la vida, el Estado nos reconoce derechos que considera fundamentales para nuestra realización personal, como son la vida, la libertad, la identidad, la integridad, la propiedad, la salud, la libertad sexual, entre muchos otros que se encuentran contemplados en nuestra Constitución. Sin embargo, así como el Estado nos otorga derechos, también nos exige el cumplimiento de deberes que, fundamentalmente, giran en torno al respeto que debemos tener de los derechos de los demás. Quien no respeta estos derechos y realiza conductas que perjudican gravemente a los demás miembros de nuestra sociedad, comete delitos que inevitablemente traerán consigo la imposición de una sanción. Esta sanción, en los casos más graves, puede llegar a la privación de la libertad del individuo y a su internamiento en una cárcel. Por ello, es importante respetar las reglas o normas establecidas en nuestro Estado y abstenernos de cometer delitos que luego traerán consigo una sanción. Ahora bien, cuando el Estado nos impone una sanción penal, no busca únicamente hacernos pagar o retribuir el daño que hicimos, sino más bien enseñarnos a respetar los derechos de los demás y hacernos comprender los alcances de nuestro error. Por ello, en los casos en los que una persona comete un delito por primera vez y a pesar de ello tiene toda la voluntad de enmendar y reparar su error, el Estado prevé la posibilidad de darle una oportunidad, permitirle reivindicarse y, excepcionalmente, no iniciarle un proceso ni imponerle una sanción penal. Todo esto ocurre gracias al llamado principio de oportunidad. Pero, ¿cuáles son los casos en los que puede aplicarse este principio? En primer lugar, puede aplicarse a todos los delitos cometidos de manera imprudente, como por ejemplo los clásicos accidentes de tránsito en los que no se respetan las luces del semáforo y producto de un choque se genera la lesión de una persona. En estos casos, el fiscal, representante del Estado, antes de denunciar al responsable que generó el accidente con su actuar negligente, obligatoriamente deberá llamar a ambas partes, es decir, al responsable y a la víctima, para preguntarles si desean o no arribar a un acuerdo reparatorio en el que el responsable indemnice a la persona agraviada por el daño causado. Si ambas partes llegan a un acuerdo o a una propuesta de acuerdo en el que se indemnicen los daños y las lesiones causadas, el fiscal le otorga una oportunidad al responsable y se abstiene de denunciarlo penalmente, lo que evita que él mismo se vea sometido a un proceso y, por tanto, a una sanción penal. El principio de oportunidad también podrá aplicarse en los casos en los que una persona cometa un delito que sea considerado por el Estado como un delito no muy grave o de escasa relevancia o daño para la sociedad. Estos delitos son llamados delitos de bagatela y se sancionan con una pena que no supera los 4 años de prisión, como por ejemplo el delito de manejar en estado de ebriedad que analizamos en el programa anterior. En estos supuestos, el Estado considera que la imposición de una sanción, dependiendo del caso concreto, no siempre será necesaria para enseñarle al individuo a respetar los derechos de los demás, por lo que permite, a criterio del fiscal, que el responsable y la víctima conversen para arribar a un acuerdo indemnizatorio. Evidentemente, en estos casos, es indispensable que quien realizó la conducta que es considerada delito reconozca su responsabilidad penal, se arrepienta, desee acogerse al principio de oportunidad y llegue a un acuerdo con la víctima
en el que se comprometa al pago de una reparación civil que sirva como indemnización para reparar el daño causado. Ojo, el principio de oportunidad no es de aplicación para delitos graves, cuya pena supere los 4 años de prisión, como es el caso del homicidio, del robo o del delito de violación sexual, ni tampoco para los casos en los que el responsable no cumpla con el pago de una reparación civil a favor de la víctima. El principio de oportunidad tampoco será aplicable a delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. En estos casos, por más que un funcionario público haya cometido un delito leve, no será posible que se acoja al principio de oportunidad, incluso a pesar de ser la primera vez que cometió el delito y de encontrarse seriamente arrepentido por haber realizado el mismo. Cuando la administración pública y el servicio que el Estado brinda a las y los ciudadanos se vea afectado, nada podrá impedir que se inicie un proceso penal contra el responsable por considerarse el correcto funcionamiento de la administración del Estado indispensable para la marcha de nuestra sociedad. En esta línea, en el próximo programa, analizaremos por qué es tan importante proteger el correcto funcionamiento de la administración pública y qué es lo que ocurre cuando se realiza un acto de corrupción.